Hola amigos, en este vídeo vamos a ver los campos fórmula o los campos calculados en petición de uno de los suscriptores, Daniel Osvaldo, que amablemente nos pidió si podíamos realizar este vídeo. Bueno, pues aquí vamos a ver el tema de los campos calculados. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es crear un campo calculado. Entonces nos vamos a ir a nuestro análisis, a la base de datos que tenemos creada de artículos, y vamos a crear un campo calculado. Y en este caso vamos a calcular la media de los PVP. Media PVP. Va a ser un tipo de campo calculado, calculate item, y vamos a generar aquí el código que cada vez se va a calcular. Básicamente lo que vamos a hacer es sumar los PVP y dividirlo entre 3. Pero como siempre, cuando estemos haciendo cálculos de tipo moneda y tal, es conveniente redondearlos a las monedas, a los céntimos con los que trabajamos. Habitualmente trabajaremos con 2, pero hay casos en los que interesa trabajar con más decimales. Bien, pues para ello lo que vamos a hacer es llamar a la función round y vamos a sumar PVP1 más PVP2 más PVP3 y lo vamos a dividir entre 3. Es importante el tema de los paréntesis. Primero se ha de calcular la suma de los PVP y dividirlo a continuación entre 3. Luego de este resultado lo redondearemos a 2 decimales. Bien, este va a ser nuestro campo calculado. Aquí en el análisis ya nos aparece el campo y entonces ahora cuando cerremos nos va a decir si queremos modificar el análisis, grabarlo en el análisis de nuestro proyecto y a continuación modificar todo el proyecto para que sea coherente con el análisis que tenemos. Básicamente aquí le vamos dando siguiente hasta que termina. Bien, veamos este compilación error. Vale, básicamente me está diciendo que esto es pequeño. Pues bueno, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y en principio yo creo que desaparecerá, pues no. Vamos a ver qué es lo que puede estar pasando. Entonces, básicamente este error es... Vale, sí, este error es porque aquí donde he puesto campos fórmula y calculados he dejado un espacio por debajo, por detrás. Entonces lo vamos a quitar con suprimir y lo guardamos. Ya nos aparece el error. Aquí en diferentes planos voy teniendo los diferentes títulos de los vídeos. Bien, volvamos a donde estábamos, que es en el tema del análisis. Aquí al análisis lo hemos modificado, ya se nos ha modificado en nuestro proyecto, se nos ha sincronizado, y entonces ahora lo que vamos a hacer es en la ficha artículos vamos a crear este campo de forma que lo veamos aquí. Bien, para ello lo más sencillo lo vamos a arrastramos aquí, media PVP, y la media PVP que ponemos aquí sí que es importante decirle que solo va a ser o que es Grayez o que es Reads-Only, porque lo que pongamos ahí, aunque teclemos ahí, no se nos va a guardar. Bien, veamos cómo funciona. Para ello vamos a ejecutar el proyecto
Vamos a ir a los productos. Nos acordamos que teníamos aquí diferentes productos. Pues vamos a ver este mismo, ratón óptico. 5.35, 6.35, 7.35. La media 6.35. Curioso que la media aquí coincide justamente con el PVP2. Es lógico, por la diferencia de 1 euro. Aquí tenemos PV1 95, PVP2 99, PVP3 119, media 104. Bien, vamos a ver aquí donde teníamos el ratón óptico con esta media que era idéntica al PVP2. Bueno, no era este ratón óptico, era este, porque eran 35. Entonces, si yo ahora modifico este PVP2 y le pongo pues 8 euros, por ejemplo, y le doy a aceptar, bueno, sin haberle dado nada, vemos que la media no se me modifica. ¿Por qué? Porque los cálculos los hace cada vez que se accede al registro en la base de datos. Yo ahora lo guardo y veremos si el ratón óptico este que a 5.35 la media ya se me ha recalculado 6.90. ¿Qué ocurre? Que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para que se recalcule en tiempo real o más o menos real. Hay una cosa que estoy haciendo aquí que es básicamente que le estoy dando doble clic porque quiero ir a la ficha y al final me doy cuenta de que no está enlazado el evento y tengo que ir aquí a opción ver. Vamos a solucionar estas dos cosas. Vamos a ir por pasos. Primero, este botón de aquí que he colocado, ¿qué código tiene? Pues básicamente tiene el mismo código que aceptar, que si hemos modificado la ficha, vuelque toda la información en pantalla en el fichero, salve el fichero y el valor a retornar esté en FART-ID. Pues en el código del salvar lo podemos modificar. Como no vamos a retornar nada de momento, no vamos a hacer un close, sino que vamos a quedar en la misma ficha. Y lo que vamos a hacer es que si hemos modificado la pantalla, va a hacer el volcado de información en el fichero, va a salvar el fichero y a continuación va a refrescar los campos que tenemos en pantalla. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que el campo calculado se nos modifique. Aquí tenemos el cable PS2 de 1,5 metros, 336,37. Pues bueno, pues si ahora si aquí le ponemos 5 euros y grabamos, automáticamente el campo calculado se modifica. ¿Qué ocurre si al campo calculado le dejamos trabajar, es decir, le hacemos que pueda ser editado? Vamos a verlo. Básicamente ya anticipo que no va a pasar nada. Básicamente lo que pongamos ahí no va a servir de nada. Es decir, yo aquí le pongo 8 euros, le digo aceptar y cuando ejecute este formulario me va a quedar con 71,37. ¿Por qué? Pues que es un campo calculado. Si le pongo 9 euros, le digo grabar igualmente, otra vez. Solo va a tener efecto en este campo de media PVP las modificaciones que hagamos en los campos PVP1, 2 y 3. Por eso son campos de solo lectura. No se puede hacer modificaciones a menos que no se programe directamente en este campo de forma manual para que modifique algún campo del que dependa. De hecho, los campos
calculados realmente no existen en la base de datos. Estos campos, no hay un espacio físico en la base de datos donde esté, por ejemplo, el trocito de disco que pertenece al PVP1, la parte mínima de PVP2 y la parte mínima de PVP3, es decir, esos tres espacios realmente en el disco físico donde está grabado los tres PVPs, haya una parte mínima donde esté grabado la media, sino que la media, cada vez que se accede al registro ese, se recalcula. Se cogen, se han leído los tres PVPs, se suman y se dividen entre tres. O sea, se aplica la fórmula que hemos hecho. Entonces, por eso los campos en los formularios generalmente son de tipo no editable. Bien, eso es en cuanto a los formularios calculados. En cuanto a la lista de artículos que tenía ahí, que cuando le daba doble clic no me llamaba al formulario, pues básicamente lo que tenemos que hacer es esto. Pues lo más sencillo es, en vez de, o lo hubiésemos metido en una función todo el código aquel, o lo más sencillo es que en el código de la tabla, en el momento que seleccionemos, hagamos un doble clic, llamamos a los otros procesos, importante, otros procesos de la tabla FART, y queremos hacer un doble clic. Cuando hagamos un doble clic, ejecutamos, execute, process, botón ver y que haga el clic. Esto es como se hace, se llama a un evento de un objeto en WinDev. En otros programas, por ejemplo en ForcePro, era muy común hacer el objeto vete ver 1.click y se llamaba a ese objeto. De hecho, era muy común ver cómo hacer cosas como this for vete ver 1.click. Esto se hacían en ForcePro, por ejemplo. This form era llamada al formulario, es lo que es aquí my window. El vete ver es el objeto, en este caso es el botón, y se llamaba al evento click o al método click. En WinDev, para llamar a los procesos o métodos, se hace mediante execute process. Se puede llamar al proceso que ejecute el TRT click, el método de click, de las dos formas, o de esta o de esta. Esta es de las versiones nuevas de WinDev y esta era la versión que estaba funcionando en las versiones anteriores hasta ahora mismo. Bueno, y seguirá funcionando mientras WinDev lo mantenga. Lo único que ya está introduciendo la notación de este tipo, que es más notación de cara de tipo objetos. Es decir, el objeto vete botón ver y el método execute process. Lo otro es una función, execute process, se le da el objeto y el método. Internamente, WinDev, estoy casi convencido de que internamente el código que genera una cosa u otra son idénticos. Bueno, independientemente de ese paréntesis, ya veremos cómo esto ya tendré que funcionar con el doble clic. Bien, veo que lo llama dos veces. Vamos a ver qué está pasando aquí.
Bueno, lo llamo 2 veces porque lo he puesto aquí 2 veces, lo dejo al final 2 veces. Bien amigos, pues eso es todo. Espero que se haya entendido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y seguiremos haciendo vídeos para el canal. Un saludo.